en verdad lo que nominalmente valía, ¿no? Lo que ocurría es que, bueno, López Portillo decía por ahí que presidente que devalúa es presidente devaluado, ¿no? Entonces hizo todo lo posible por no devaluar, para no pues romper esa imagen como de estabilidad y de prosperidad que quería dar al final, ¿no? Bueno, ¿qué ocurrió con esto? Ese financiamiento externo se dio, bueno, o se contrajeron esos préstamos externos no solo con Estados Unidos, sino con Europa, ¿no? Con diversos países. Buena parte de ese endeudamiento lo adquirieron, o bueno, lo contrajeron Pemex y la Comisión Federal de Electricidad y algunos otros organismos paraestatales, ¿no? Pero era una deuda fuertemente gubernamental, digamos. Y bueno, había una parte privada, digamos, pero era menor. Bueno, el proceso avanzó de forma rápida, nada más para que tengan un dato. Hacia 1970, el nivel de financiamiento, bueno, de deuda externa era de 7,000 millones de dólares, y para 1982 era de 80,000 millones de dólares, más o menos. Entonces, fue un endeudamiento a lo largo de los años 70 bastante elevado, y sobre todo en la segunda parte con López Portillo, que veía pues, que esto era, realmente se podía financiar, ¿no? Bueno, eso por lo que respecta a las causas externas. Ahora, aquí, bueno, si ustedes se dan cuenta, esta crisis, por ejemplo, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de 77 a 82, bueno, se volvió negativa. Eso quiere decir que la producción cayó en números rojos, ¿no? Y la inflación fue aumentando, la deuda pasó de más o menos 32%, bueno, a un 60%, ¿no? De las finanzas, y los salarios pues cayeron definitivamente, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas inmediatas, digamos? La primera causa fundamental fue el desplome del mercado petrolero, es decir, a partir de 81 los precios del petróleo caen, pero no solo los precios del petróleo, sino de otros productos que México seguía vendiendo pues bien y de manera importante en el extranjero. Entonces, el problema de esto pues, es que de la noche a la mañana todas las perspectivas y las finanzas pues, se cayeron, o sea, por esas expectativas de que iba a haber un cierto ingreso que no hubo. Entonces, se cae el mercado petrolero y, bueno, esto coincide con el aumento de las tasas internacionales, de las tasas de interés internacionales para pagar la deuda. O sea, como hay una recesión internacional, los bancos dicen, bueno, queremos que nos devuelvan los préstamos y ahora va a ser a una tasa mayor de interés. Entonces México se queda sin los recursos que esperaba obtener en un contexto en el que está endeudado y además tiene que pagar tasas de interés más elevadas por esa deuda, ¿sí? Entonces es un cóctel explosivo de nuevo. Bueno, hay entonces esa dolarización. Y a final de cuentas, bueno, el problema formalmente inicia cuando el 20 de agosto de 82, Jesús Silva Herzog, como secretario de Hacienda, anuncia que México no puede pagar, ¿no? Hay moratoria, y eso da la pauta para que otros países latinoamericanos pues también anuncien que no pueden pagar. Entonces, esto, bueno, es una cuestión muy complicada. Ahora, ¿qué es lo que falló en la percepción del gobierno mexicano? Aquí, en ese momento, digamos, el gobierno dio una respuesta que a posteriori podemos considerar como tibia, pensando en varias cuestiones. Primero, parecía que el precio del petróleo se iba a recuperar en el corto plazo, o sea, no era obvio que la disminución de los precios del petróleo era un fenómeno, digamos, de largo plazo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los préstamos, los bancos comerciales en el extranjero continuaron haciendo préstamos, o sea, los bancos tampoco pensaban que la situación era como para preocuparse, pues continuaron prestando, y la señal también para el gobierno mexicano, bueno, me siguen prestando, eso quiere decir que la cosa no va tan mal, y entonces me sigo endeudando, ¿no? Ese fue un segundo punto. Y el tercer aspecto, México tenía la esperanza de que Estados Unidos entrara de nuevo al rescate a través del Fondo Monetario Internacional, como lo había hecho en 76, nada más que aquí sí fue un fallo de cálculo, digamos que no, que podrían haber medido más, ¿no? Primero porque hay una diferencia
Ya no estaba Carter en el poder, estaba Reagan, y el régimen de Reagan fue justo el que inauguró con el de Margaret Thatcher esta política neoliberal de recorte de gastos, equilibrio presupuestal y demás. Entonces los paradigmas económicos del gobierno estadounidense pues habían cambiado. Pero además López Portillo había tenido una política diplomática internacional muy agresiva contra Estados Unidos. Sí, desde Echeverría, bueno, Echeverría se había como enarbolado como el representante del tercer mundo, ¿no? De los intereses del tercer mundo, y López Portillo tomó esa batuta y empezó, por ejemplo, a defender la lucha sandinista en Nicaragua, ¿no? Y eso, sí, y eso pues lo distanció mucho diplomáticamente de Estados Unidos, ¿no? Entonces había diferencias mayores. Y un tercer elemento que también era distinto a los 76 es que la crisis no solo era mexicana. Entonces, si el gobierno estadounidense entraba a rescatar a México, tenía que rescatar a toda Latinoamérica, ¿sí? Entonces, no era lo mismo plantear un rescate a un solo país que plantearse el rescate de todo el continente, ¿no? Entonces, en esas tres cuestiones, digamos, hubo una falla de cálculo del gobierno, pero bueno, al final tuvo que acceder, bueno, acabó igual que el régimen de Echeverría con pláticas con el Fondo Monetario Internacional, que además tuvo más reticencia a soltar los recursos por las decisiones sorpresivas de López Portillo, ¿no? Una decisión sorpresiva fue esta devaluación, ¿no? Después de que había dicho que no devaluaba y de repente acaba devaluando, y la segunda decisión muy sorpresiva fue la famosa nacionalización de la banca, ¿no? Una decisión que no fue, hasta donde sabemos, tan concertada dentro del gabinete, sino que fue una decisión ya personal, ¿no? En un momento en el que México ya tenía una fuga de capitales muy importante. Es decir, justamente López Portillo culpa a la respuesta de la banca privada del problema, ¿no? Porque la banca, cuando empezó a haber incertidumbre, bueno, los inversionistas que estaban en México sacan su dinero, y de hecho buena parte de ese dinero correspondía como a lo que México tenía que pagar de deuda, ¿no? Entonces, a manera como de para evidenciar que la banca había sido como la responsable, pues López Portillo decide llevar a cabo la nacionalización, ¿no? Y de hecho es interesante, bueno, como por ejemplo en el discurso final, por acá, en el informe de 1982, no se refiere en ningún momento a la responsabilidad del gobierno en la deuda, o sea, porque si bien es cierto que, digamos, los inversionistas actuaron de manera pues poco patriótica, por así decirlo, ¿no? En un momento de crisis, buena parte de la deuda que se había contraído no era deuda privada, era deuda de paraestatales, ¿no? Entonces, el gobierno también tenía ahí una responsabilidad que a final de cuentas López Portillo no reconoció. Simplemente dijo literalmente: ya nos saquearon, México no se ha acabado, no nos volverán a saquear, ¿no? Entonces, ese fue como, ya, así cerró, dijo, bueno, es que yo hice lo que pude y por eso nacionalizó la banca, ¿no? Una pregunta, Sí. ¿por qué hubo un desplome en el mercado petrolero? O sea, aparte de todas estas cuestiones que pasaron. Bueno, como porque la crisis energética de 79 tuvo que ver, bueno, con un problema político en Medio Oriente, pero coyuntural, pero digamos en el largo plazo se fue ampliando la producción petrolera. Es decir, justamente con las dos crisis energéticas ocurrió lo siguiente: cuando los países de la OPEP deciden reducir su producción y aumentar los precios, en ese momento hacen que para que la venta de petróleo se convierta en algo atractivo para otros competidores que antes no estaban en el mercado petrolero. El caso de México, por ejemplo, empieza a entrar en el mercado petrolero con más fuerza, Canadá, empieza a entrar Noruega, empieza a entrar con más fuerza. Entonces, ¿qué sucede? Que de repente ya hay más productores de petróleo. Entonces, eso va haciendo que el precio se estabilice. Es decir, si se hubieran mantenido los mismos productores de petróleo con la misma producción y ya, pues el precio hubiera seguido estable o subiendo. Pero como entran nuevos productores, entonces se va cayendo. Entonces, bueno, eso es parte de lo que sucede. El caso es que, bueno, al final, pues López Portillo deja un problema, un paquete realmente económico grande de la Madrid, que además no estaba de acuerdo con las últimas decisiones que había tomado
López Portillo y que de hecho dan giro